Hola hermanas, amigas del Resplandor de tu Vida, una vez más estamos con ustedes y esta vez vamos a hablar acerca de todas las cosas nos ayudan a bien. Y para eso he invitado a mi hermana y amiga Gelsi Escobar. Hola Gelsi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gelsi es egresada de la Universidad de Rice aquí en Houston, Rice University, con una especialidad en psicología y también con estudios de pedagogía. Ella tiene experiencia en la enseñanza, enseñó como maestra de matemáticas en high school o el nivel secundaria, si nos están viendo en otros países, y también 2 años en el nivel primaria o elementary aquí en Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar acerca precisamente de las cosas que nos ayudan a bien, pero lo vamos a enfocar en el regreso a clases, porque ya muchas de nosotras están pensando que ya están regresando los niños, algunos ya regresaron en esta semana y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Bienvenida, Gelsi. Gracias. Ok, tenemos que en esta semana aquí, por lo menos en Estados Unidos, pero sé que en otros países también ya están regresando a clases, si no ya regresaron, pronto van a regresar. Y no se están reuniendo en la mayoría de los países por la pandemia. Algunas mamás aquí en Estados Unidos y en algunos otros países tienen la oportunidad y la bendición de supervisar esas lecciones de la escuela respecto a ahí mismo en casa, pero se sienten agobiadas porque ahora, además de los quehaceres del hogar, van a tener que estar supervisando la enseñanza de los niños. Algunas otras tal vez no puedan tener esa bendición y lo que están haciendo es que están un poquito afligidas porque no saben qué van a hacer, si los niños se van a tener que quedar en casa, quién va a enseñarles, en fin. Y algunas otras, a lo mejor en algunos lugares, los niños están regresando a casa, perdón, a clases, a la escuela, van a tener su cubrebocas, van a tener su careta, algunos están usando, y también a lo mejor se sientan un poco preocupadas de cómo va a ser toda esta situación. Y bueno, hemos nombrado este segmento de todas las cosas nos ayudan a bien. Y precisamente vamos a ir al pasaje de Romanos 8:28, donde dice, y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Y qué nos puedes decir de eso, Gelsi? Es un pasaje que nos trae mucha esperanza porque nos enfoca en lo que son los propósitos de Dios, ¿verdad? Y todo sucede bajo su soberanía y esta pandemia no es una sorpresa para Dios y nosotros como cristianos tenemos que tener eso en mente, que nuestro Creador ha orquestado todas las cosas y si somos de Él, no es para todos, ¿verdad? Pero si somos de Él, todas las cosas nos van a ayudar para bien y para glorificarle a Él. Y claro, debemos de estar pensando que esta pandemia y la situación que tenemos ahorita con los niños, ¿verdad? Que van a regresar a clase, en lugar de verlo como algo angustiante, como un reto, lo debemos de ver como una oportunidad que el Señor nos está dando para las mamás que tienen hijos pequeños. El Señor los está entrenando para que ellas puedan ser a su vez maestras de los niños. ¿Verdad? Eso sería una manera de cómo ver este pasaje y la situación que estamos enfrentando con la pandemia. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer con este versículo, estaba leyendo y es como una conclusión al versículo 18, porque este pasaje, digamos que todo el capítulo 8 de Romanos es la victoria en Cristo del creyente. Amén. Entonces en el versículo 18 Pablo está diciendo que la gloria venidera no es nada comparado con las cosas, el sufrimiento y las cosas que estamos pasando aquí. Entonces, como tú decías, tenemos que estar
pensando a un futuro más lejano, a un futuro más eterno. Y esta situación que tenemos, y no solamente con el regreso a clase de los niños, pero en cualquier circunstancia que estemos viviendo, debemos de pensar que sí, que todas las cosas nos ayudan a bien y que tenemos la oportunidad de ser maestros de nuestros hijos. Y tú tenías un pasaje acerca de eso, de cómo podemos ser maestros de nuestros hijos y qué implica eso de ser maestros de nuestros hijos. Sí, yo quisiera leer en 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 7, que dicen: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, hablando Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces aquí vemos que Timoteo ve que el entrenamiento que recibió su abuela después de décadas, o sea, años y años, no fue un año, no fue unos meses, sino que después de décadas dio fruto en su hija, que fue Eunice, que después fue la madre de Timoteo, que ella también instruyó a Timoteo. Y todo esto, ¿verdad? Sabemos que es la misericordia de Dios, pero vemos que hay un corazón, una disposición, un deseo de enseñar y no dejar que alguien más lo haga, sino que nosotras como madres tenemos ese privilegio. Así es una de las cosas que tenemos un propósito y debemos de ver ese propósito con nuestros hijos, no pensar nada más en estos meses de pandemia, en este tiempo de pandemia, sino ver que tenemos la oportunidad de poner valores, de poner semillas de la palabra en nuestros hijos y la oportunidad que tenemos de enseñarles. Sí, no sé en otros países que nos pudieran estar viendo, pero aquí en Estados Unidos, si nos damos cuenta, están adoctrinando a nuestros hijos con muchos valores que no son los que Dios quiere que tengamos. Y realmente para mí sería como que todas las mamás cristianas deberían de pensar que pueden hacer escuela en casa, deberían de pensar eso, deberían de pensar que es una oportunidad, es un tiempo de entrenamiento para que vean que ellas sí pueden enseñar a sus hijos en casa. Así es. Y yo creo que eso es muy importante. Tenemos una situación que podrían decir ellas, bueno, es que no sabemos cómo hacerlo, no me siento preparada, no fui a la escuela y estudié para ser maestra, o simple y sencillamente no saqué un título de una licenciatura, y se sienten a lo mejor un poco agobiadas y un poco temerosas de cómo podemos lograr esa situación. Pero yo creo que la palabra nos ayuda en esa situación. Y tú tenías un pasaje que compartir con nosotros acerca de ese miedo que podemos sentir o esa falta de sabiduría, de conocimiento que podemos tener. Así es. Si vamos a Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1, vemos en el versículo 5 que dice: pero si alguno de vosotros os ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y me encanta ese versículo porque no es solo en esta situación de pandemia, puede ser en nuestro matrimonio, en cualquier situación de crisis, puede ser en momentos que nosotros reconocemos nuestra debilidad, nuestra falta de entrenamiento, todo cuando entendemos que estamos en bancarrota, por así decirlo, y nos humillamos ante Dios, pedimos, ¿verdad? Urgentemente y con verdadera necesidad. Y Dios no es solo que nos suple poquita sabiduría, sino que abundantemente, abundante sabiduría y sin reproche. No es como que dice, pero la vez pasada no viniste a mí. Pero la vez pasada, no, el Señor no es así. Él es tan misericordioso y bueno que nos da la sabiduría cuando nos acercamos a Él. Así es, y eso es algo bueno que tenemos que recordar. A veces nosotros estamos limitando al Espíritu Santo de Dios
en nuestras capacidades y pensamos, yo no puedo hacerlo, no puedo enseñar a mis hijos, no puedo hacer un homeschool o una escuela en casa, no puedo enseñarles ni aún la palabra, la Biblia misma, ¿no? No puedo ser la maestra de escuela dominical de mis hijos o la persona que les esté enseñando la palabra cada día a mis hijos porque no me siento preparada. Pero ahí es donde entra este pasaje, que podemos ir al Señor, que podemos reconocer que nadie está preparado, aunque tuviéramos muchos títulos. Amén. De fuera, ¿verdad? De universidades y todo, no estaríamos preparados todavía con la sabiduría que viene del Señor. Y eso es algo que debemos de pensar nosotros. ¿Cuál es la sabiduría que viene del Señor? Y esa sabiduría es todavía más valiosa que cualquier título que yo pueda tener. Y la verdad es que podemos ver el poder del Espíritu Santo obrando a través de nosotros, a través de sus hijas, cuando nosotros nos disponemos simple y sencillamente a obedecer al Señor, cuando nos disponemos a permitirle que Él obre a través de nosotros en las circunstancias que estamos viviendo. Y yo tenía un versículo, un pasaje que compartir que está en Primera de Corintios 2, del 1 al 5, y habla acerca de Pablo, que fue tan gran evangelista, y ahí podemos ver para identificarnos cómo Pablo no es que se sabía todo el evangelio, y claro que estaba preparado, pero aún así él va a hablar ahí acerca de cómo es que fue a los Corintios, ¿no? Cómo era lo que él estaba sintiendo. Y nos podemos identificar a lo mejor con Pablo en cómo nos sentimos tal vez de inadecuadas para poder enseñar a los hijos. Entonces, en 1 Corintios es capítulo 2, del 1 al 5, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Y qué bonito saber que a veces nosotros vemos a las personas, a los personajes bíblicos como los grandes héroes, incluso así se los enseñamos a los niños, pero no vemos que el Espíritu Santo que obró en todos los personajes, cualquier personaje bíblico que podemos nosotros nombrar, en este caso en Pablo, es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros y que puede obrar con poder, porque el poder no viene de nosotros, no viene de nuestras capacidades, viene del poder del Espíritu Santo, el poder de Dios para hacer cosas grandes. Y creo que ahí lo que debemos de pensar es qué es lo que Dios tiene para mis hijos. Y seguir pensando, ahora que van a regresar a clase, no importa la circunstancia, no importa la situación, pensar, es un tiempo, es una oportunidad que el Señor me está dando para entrenarme como maestra de mis hijos, para entrenarme a lo mejor en otras actividades que tengo y decir, sí, yo le puedo enseñar. Tú me comentabas ayer precisamente algo de una persona que decía cuando ellos comenzaron a enseñar homeschool. No sé si lo quieres comentar. De Buddy, que solo tenían que tener preparado el siguiente día. Así es, el hermano Buddy Buckham es grande y él y su esposa enseñaron sus más de 5 o 6 hijos y dijeron que lo que ellos les daba miedo al comienzo era cómo voy a enseñar física o cálculo o química o la ciencia, las cosas más complicadas. Pero dijo, no, lo único que necesito yo es estar disponible primeramente y estar preparado un día de adelantado. Entonces, si usted puede prepararse un día de adelantado, usted va a estar preparada y Dios da la misericordia, Dios da la gracia, así como Él proveyó el maná en el desierto cada día fielmente, así lo hará con nosotros. Cuando nosotros le buscamos, Él fielmente proveerá una vez tras vez.
Y no solamente esa sabiduría, pero a lo mejor esa fuerza que necesitan, la paciencia que necesitan las mamás, porque dicen, oh, este niño no aprende, o lo que les están enseñando no, ni yo lo entiendo, o en fin, tantas cosas, ¿no? Y yo creo que cualquier situación que nosotros estemos enfrentando, el Señor es suficiente para proveer lo que necesitamos. Amén. Lo que necesitamos, ¿no? Quiero terminar con un versículo que está en 2 de Corintios 12 y es el versículo 9 y dice, me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y yo creo, y aunque el contexto en esto estaba hablando acerca de Pablo pidiéndole al Señor que lo sanara, que le quitara el aguijón en la carne, pero lo importante de aquí es que el Señor está diciéndonos, bástate mi gracia. En tu debilidad, en mi debilidad, en la debilidad de cada una de nosotras, el Señor va a perfeccionar su poder. Amén. Y vamos a poder ver grandes cosas que el Señor hace en la vida de nuestros hijos primeramente, en nuestra propia vida vamos a aprender a depender del Señor. Lo que tú mencionabas, la gente en el Éxodo tenía que depender diariamente de la provisión del maná que Dios estaba proveyendo diariamente. No podían recoger más, no podían amontonar para decir, ok, ya tengo para una semana ni nada, porque se les echaba a perder, tenían que depender diariamente. Yo creo que eso es algo que nosotros debemos aprender en este tiempo, a depender de su gracia, a depender de su suficiencia, de toda su riqueza que Él tiene diariamente para nuestro andar diario. Cualquier situación que tengamos que enfrentar, ya sea el de enseñar a nuestros hijos, el de mandarlos a la escuela. Debemos de aprender a depender de su protección, de su cuidado, de todo, ¿no? O ya sea si, ok, ahora sí estoy preparada, yo puedo enseñar a mis hijos, aunque no sepa o no tenga las credenciales para enseñar, pero puedo depender diariamente que el Señor nos enseña. Y qué mejor que poner la doctrina, la sana doctrina en nuestros hijos, poner los valores que Dios quiere para nuestros hijos, en lugar de permitir los valores que hoy las escuelas públicas están poniendo en nuestros hijos. Y a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta de esa situación. Así es. ¿Tienes algo que agregar para cerrar? Solo decir que este es un tiempo difícil, pero no sorprendente para el Señor, y es la oportunidad de depender de Él y formar el carácter, porque hay cosas en el carácter de nuestros hijos que a veces no nos preocupamos tanto. Si ellos tienen buenas calificaciones, están bien, pero a lo mejor están mintiendo o están diciendo otras cosas que no es puro, enfocándose en ciertas cosas, y ahí es donde nosotros podemos poner a la palabra primeramente, ¿verdad? Comenzar el día allí, terminar el día allí. Y eso es algo que nosotros jamás hubiéramos, ¿verdad?, esperado que iba a suceder este año, pero aquí está, gracias a Dios por ello. Así es. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas traído una palabra de aliento, de consejo, y a todas las que nos están viendo y las que nos van a ver después, no se olviden, tenemos nuestro mini retiro virtual el próximo viernes a las 6 de la tarde. El tema es esperanza confiable, y más tarde vamos a estar, algunas de las que vamos a estar presentando en vivo para dejarles saber de lo que vamos a hablar. Entonces, estén al pendiente y muchas gracias por todo. Y hasta la próxima. Gracias, Elsie. Hasta luego. Adiós.